poder prevenir, diagnosticar y tratar los factores de riesgo que nos van a condicionar la morbimortalidad materna, ¿no? Y perinatal. Entonces, este prenatal lo vamos a hacer la gestante, ¿no? Para que se pueda controlar de los objetivos. El principal objetivo pues es esto, ¿no? El de disminuir la mortalidad materna, ¿no? Y como ya había comentado, pues hace algunos cuantos años atrás, la mortalidad materna estaba por encima, entonces habíamos, ¿no?, del 50%. Claro que ha disminuido, ¿no? Pero seguimos todavía con una alta tasa de mortalidad materna respecto a otros países. Y como se entenderá, pues el control prenatal es una de las maneras de cómo podemos evaluar evaluar la gestación, ¿no? De modo que se pueda disminuir esta mortalidad materna. Recordemos que la mortalidad materna pues es uno de los indicadores del sistema de salud. Entonces, la idea es disminuir esta mortalidad materna, ¿no? Porque todavía, como les decía, continuamos todavía sobre 50 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. O sea, sigue siendo alta en el Perú. Para esto, nosotros ya había comentado que necesitamos, ¿no?, del control prenatal, y no solo del control prenatal, sino que tiene que estar con el parto institucional, ¿no? Con el parto institucional y obviamente pues la legalización del aborto, pero en nuestro país todavía no está consentida esta legalización del aborto. Bien, y las características eran que era precoz, periódico e integral. ¿Por qué es precoz? Porque el primer control prenatal debe realizarse en el primer trimestre del embarazo. Caso contrario, pues no diremos que es precoz. Por lo tanto, toda gestante que tiene una menorrea, ¿no?, de 1 mes, tiene que acudir al centro de salud para poder realizar el control prenatal, ¿no? Y descartar, si es que, primero, descartar que no hay una gestación y poder iniciar el control prenatal, ¿no?, ante la ausencia de su periodo menstrual. Debe ser igualmente periódico. ¿Qué significa que tiene que ser periódico? Que tiene que ser regular, repetido, ¿no? Y según la norma técnica del Ministerio de Salud, un embarazo de bajo riesgo debe de tener por lo menos, a ver, vamos a escribir acá. Bien. Tiene que ser por lo menos hasta las 32 semanas, tiene que haber un control prenatal mensual, ¿no? Entonces hemos dicho que es precoz porque tiene que ser en el primer trimestre del embarazo. Tiene que ser periódico, ¿por qué? Porque por lo menos, ¿no?, tiene que tener hasta las 32 semanas, tiene que ser un control mensual, o sea, cada mes, ¿no? Entre las 30 semanas y después de las 37 semanas tiene que ser un control prenatal semanal. Entonces ahí sí diremos que es periódico, repetido, regular, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, este control prenatal, de acuerdo a la OMS, entonces el control prenatal, si es esto, por si acaso, en condiciones de un embarazo de bajo riesgo, ¿no?
Entonces, para una gestación de bajo riesgo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que debe de tener por lo menos mínimo 8 controles prenatales. Mínimo, ¿no? 8 controles prenatales. Y de acuerdo al Ministerio de Salud, y de acuerdo, esto es al OMS, y de acuerdo al Ministerio de Salud, tenemos que tener mínimo 6 controles prenatales. Y en caso de adolescentes, tiene que haber 7 controles prenatales mínimo. Mínimo tenemos que tener 7 controles prenatales. ¿Está bien? Entonces, para que podamos, a ver, miren, entonces, entonces miren, ¿no? Decimos precoz porque tiene que ser en el primer trimestre, periódico porque tiene que ser regular, 32 semanas mensual, entre las 32 y 36 semanas quincenal, y por encima de las 37 semanas tiene que ser en forma semanal, ¿no? Y esto es en un control prenatal, pero en mujeres con bajo riesgo. Y de acuerdo a la OMS, como les decía, 8 controles prenatales, y el MINSA 6 controles prenatales. En caso de adolescentes, 7 controles prenatales. Pantalla. Bien, entonces, ¿y cómo se tiene que repartir de acuerdo al Ministerio de Salud? Vamos a poner acá. De acuerdo al MINSA, entonces, mínimo tenemos que tener 6 controles prenatales, ¿no? ¿Y cómo se van a repartir? Hasta las 22 semanas tenemos que tener por lo menos 2 controles prenatales. Ya van 2. Entre las 22 y 24 semanas tenemos que tener un control prenatal. Con esto ya vamos a tener 3 controles prenatales. Un siguiente control prenatal, entre las hasta las 22 semanas tenemos que tener 2 controles prenatales. Entre las 22 y 24 tenemos que tener un control prenatal. Entre las 27 y 29 semanas tenemos que tener un control prenatal también. Luego, entre las 33 y 35 semanas tiene que haber mínimo un control prenatal. Luego, entre las 37 y 40 semanas, otro control prenatal. En total, son los 6 controles prenatales mínimos que debe de tener la gestante, ¿no? La gestante. En el caso, como les decía, en el caso de las adolescentes, deben haber por lo menos 7 controles prenatales. Eso significa que antes de las 22 semanas tenemos que tener 3 controles prenatales en las adolescentes. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a tener 7 controles prenatales en las adolescentes. Pero esto siempre y cuando sean de bajo riesgo obstétrico. ¿Ya? Así vamos a tener 7 controles prenatales en la gestante y los 6 controles prenatales en las gestantes, ¿no? De bajo riesgo. ¿Qué más nos decía? Que la norma nos dice que también tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque tiene que tener un enfoque intercultural, a esto se refiere, tiene que tener un enfoque intercultural y tiene que ser reenfocado, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que sea reenfocado se evalúa a la paciente como un todo, ¿no? O sea, tiene que ser completo, porque se le ve a la paciente
tanto en la parte biológica o física como en la parte psicológica, ¿no? Entonces, de acuerdo a su entorno social. ¿Y qué es lo importante acá? Que tenemos que detectar, identificar riesgos de violencia familiar. ¿Y qué es por qué? Porque esto está relacionado con el aborto, ¿no? Por eso. Y les decía acá, ¿no? Por esto. Es reenfocado, ¿por qué? Porque tenemos que ver el riesgo, ¿no? El riesgo de, ¿no?, violencia de género. Se tiene que hacer un tamizaje. ¿Y cómo vamos a identificar a nuestras gestantes de alto riesgo y de bajo riesgo obstétrico, ¿no? Entonces, las de alto riesgo obstétrico son aquellas, déjanos. Entonces, las de acá, hemos dicho, ¿no? Que las de alto riesgo obstétrico lo catalogamos con esto. ¿No? Vean. ¿Cómo decimos que es de alto riesgo obstétrico? Porque son todas las que están, de acuerdo a la cartilla CLAP que les había comentado en la anterior clase, están de rojo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque requiere un seguimiento continuo. Y las de riesgo intermedio, que es el signo de alerta, están en amarillo, ¿no? Están en amarillo. Por ejemplo, ¿no? Una gestante, acá vamos a tener una gestante con un grupo sanguíneo, a ver acá, ¿dónde está? Acá. Gestante RH negativo, ¿no? RH negativo puede ser alerta, pero la diferencia es RH negativo, miren, es alerta, pero la diferencia es si es RH negativo, aparte tiene un test de Coombs positivo. Entonces, si tiene un test de Coombs positivo, va a ser de alto riesgo obstétrico, ¿no? Por eso está en rojo. Entonces, significa que nosotros a toda paciente con RH negativo le tenemos que hacer un test de Coombs, a la paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que descartar el riesgo de anemia fetal por incompatibilidad de grupo, de factor, ¿no? RH negativo. Entonces, esa es la forma como diferenciamos. Un RH puede ser negativo, pero la diferencia es si ese test de Coombs es positivo, entonces va a tener un alto riesgo obstétrico. En cambio, puede ser una gestante RH negativo, pero que ya ha tenido otra gestación y ha recibido, ¿no?, la dosis, ha recibido su vacuna, ¿no? Para que no tengamos este problema de incompatibilidad, ¿no?, en la siguiente gestación. Entonces, simplemente es alerta, pero no es de alto riesgo, ¿no? Porque el test de Coombs no ha salido positivo. ¿Entiende, no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es alto riesgo obstétrico y riesgo intermedio. Por ejemplo, también acá vamos a ver, ¿no?, pacientes con tuberculosis pulmonar. Vean, ¿no? La tuberculosis pulmonar también es de alto riesgo obstétrico. ¿Por qué? Porque aquí todo lo que es rojo nos indica con una alta posibilidad de mortalidad materna, ¿no?, o perinatal. En este caso, por ejemplo, les comentaba, en el grupo sanguíneo, ¿no?, vamos a tener una alta probabilidad de mortalidad fetal, ¿no?, por la incompatibilidad. ¿Quiénes nos van a llevar a una mortalidad materna? Por ejemplo, el aborto habitual, el aborto recurrente, ¿no? Mujeres abortadoras, hay que ver por qué estamos haciendo por qué hay tanto aborto. O hay un síndrome antifosfolipídico, ¿qué está pasando, no? La cardiopatía, hay cardiopatías que son incompatibles con la gestación. Por lo tanto, estas pacientes también tienen que tener un seguimiento continuo, ¿no? O en todo caso,
En esta gestación se tendría que hacer, que sugerir a la paciente que como no se puede embarazar, hay cardiopatías con las cuales son incompatibles con la gestación, ver la posibilidad de utilizar un método anticonceptivo definitivo, ¿no? Como por ejemplo la ligadura de trompas. El hecho de tener cirugía pélvica uterina, ¿no? Como la cesárea anterior o una miomectomía, hay un alto riesgo de ruptura uterina. Nos puede llevar a muerte materna, sí. La eclampsia, igual. La hemorragia postparto, el antecedente de hemorragia postparto tiene una alta posibilidad que en la siguiente gestación también nos haga una hemorragia postparto. Entonces, por eso es importante hacer esta historia clínica en forma completa, ¿no? La tuberculosis pulmonar están relacionados, igual que el VIH también, están relacionados con muerte materna indirecta, ¿no? Ahora en la etapa que hemos pasado, en la época de COVID también, ¿no? Acá no estaría dentro de las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a dividir a nuestra gestante, ¿no? Como alto riesgo obstétrico, riesgo intermedio o bajo riesgo obstétrico. Entonces, riesgo intermedio es todo lo que está en amarillo y rojo es todo lo que es alto riesgo obstétrico. ¿Sí? Bien. Entonces los factores, la idea es identificar estos factores de riesgo, ¿no? Que nos puedan complicar tanto en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Entonces todo esto va a significar la posibilidad de que puedan ocasionar morbimortalidad materna infantil o en el neonato secuelas, ¿no? Secuelas transitorias o permanentes. Este es un esquema, por ejemplo, del MINSA, de la norma técnica. Sería bueno que lo vean, que lo revisen también. Vean cómo se tienen que hacer los controles prenatales. En cada control prenatal, por ejemplo, la primera atención, la idea es que sea antes de las 14 semanas. Aquí tenemos que confirmar la gestación, ¿no? Aquí tenemos que confirmar la gestación. Se debe de dar también consejería, ¿no? Consejería y evaluación nutricional, hacer una adecuada anamnesis, detectar los signos de alarma, no solamente en este caso en el primer trimestre, sino también en todos los controles prenatales, ¿no? Hasta las 40 semanas. El control de peso en todos los controles prenatales, la medición de talla, bueno, suficiente en la primera consulta prenatal. En todos los controles prenatales tenemos que determinar la presión arterial, el pulso y la temperatura, ¿no? El examen gineco-obstétrico en el primer control prenatal, evaluación clínica de la pelvis también, ¿no? Si es una pelvis en el primer trimestre, o sea, en la primera consulta tenemos que ya detectar, ¿no? Para detectar si es una pelvis ginecoidea o no. Estimar la edad gestacional en cada control prenatal. Y acá la idea es diagnosticar también el número de fetos, principalmente en el primer control prenatal, ¿no? Y hemos visto que para esto es importante la ecografía del primer trimestre también, ¿no? Se puede hacer en todo el embarazo también. Medir la altura uterina. Bueno, el primer trimestre no, pues porque todavía el útero está intrapélvico. Entonces ya a partir de las 14 semanas ya podemos medir el control prenatal. A partir del segundo trimestre ya podemos auscultar los latidos cardiofetales con el PINAR o con el Doppler. La evaluación clínica de volumen de líquido amniótico ya lo podemos hacer a partir de las 22 semanas en adelante. La auscultación de latidos, por si acaso, se puede hacer desde mucho más antes, ¿no? En el primer trimestre, ya desde la sexta semana ya podemos identificar a través de la ecografía, ¿no? De la ecografía del primer trimestre. Diagnóstico, ya a partir de las 28 semanas en adelante, ya podemos hacer el diagnóstico, la presentación, la situación fetal. ¿A través de quién? De las maniobras de Leopold, que vamos a ver más tarde.
Determinar el grupo sanguíneo y RH en el primer control prenatal. Determinar la anemia en el primer control prenatal y en el tercer control prenatal. Esto ya para ir preparándonos para el trabajo para el trabajo de parto, ¿no? Y aparte se supone que también desde las 14 semanas nosotros ya debemos dar a nuestras pacientes el sulfato ferroso para prevenir la anemia, ¿no? Recordemos que cuando hemos hecho anemia, las gestantes tienen anemia dilucional, ¿no? De por sí. Pero lo importante es acá que tengamos que detectar la anemia en sí, no la anemia dilucional, ¿no? Detectar la diabetes gestacional a partir del primer trimestre, ¿no? Para ver si no es una diabetes crónica o está siendo una diabetes gestacional. Esto ya hemos hablado que lo hacemos a partir de las 25 semanas, ¿no? 25 hasta antes de las 32 semanas. La prueba de tamizaje también para VIH y sífilis se tiene que hacer en el primer control prenatal y en el quinto control prenatal, ¿no? Las proteínas en orina, la proteína en orina en todos los controles prenatales, de acuerdo a la norma técnica, con tira reactiva o el ácido sulfosalicílico. La vacuna antitetánica que se tiene que hacer en el segundo y tercer control prenatal, la toma de Papa Nicolau en el primer control prenatal. Después ya no ayuda, ¿no? Por las modificaciones anatómicas del cervix y también por el factor hormonal, ¿no? Entonces esto se tiene que hacer solamente en el primer control prenatal, porque después ya nos da falsos positivos o falsos negativos. La evaluación odontoestomatológica en el segundo y tercer control prenatal. La evaluación ecográfica mínimo, bueno, el Ministerio de Salud nos pide dos controles ecográficos, ¿no? Pero lo ideal es hacer en cada control prenatal. La administración de ácido fólico en el primer trimestre, ya hemos visto antes de las 13 semanas, o no lo he mencionado, creo. La administración del ácido fólico, ahora lo mencionamos. La administración de hierro de ácido fólico, de calcio, ¿no? De hierro a partir del segundo trimestre en adelante, ¿no? Por el problema de las náuseas, por eso se da a partir del segundo trimestre en adelante. El calcio a partir del tercer control prenatal en adelante, y la información de salud sexual y reproductiva, planificación familiar en todos los controles prenatales, la psicoprofilaxis, estimulación prenatal, ya lo podemos estar haciendo a partir del segundo control prenatal. Hablando de la nutrición, de los requerimientos, de los requerimientos nutricionales, vean en una mujer no gestante, el requerimiento nutricional es de 2.200. En una gestante, esto va a incrementar a 2.500. El requerimiento nutricional igual de proteínas, vean, en una no gestante 46 y en una gestante va a incrementar a 57. La vitamina A, el doble en la gestante, ¿no? La vitamina D igual el doble. La vitamina E 12 a 15, bueno, no es mucho. Ácido ascórbico. Y vean acá lo importante, el ácido fólico. El requerimiento es el doble, de 200 a 400. ¿Esto por qué? Porque por el requerimiento fetal, ¿no? Acordémonos que podemos tener malformaciones congénitas en el sistema nervioso central, son una de las más frecuentes, y se pueden diagnosticar en el primer trimestre, ¿no? Se pueden diagnosticar en el primer trimestre del embarazo. La vitamina B6 igual, la vitamina B12, el calcio, el requerimiento va de 800 a 1.200 en la gestante. El hierro, vean, de 28 a 50. Entonces, el requerimiento nutricional en una gestante pues va a ser más debido al requerimiento nutricional del feto y también de la propia gestante.
Entonces vean las calorías. Una gestante va a necesitar más 300 kilocalorías por día. O sea, estamos hablando de 2.500, como les mostré esto en promedio, ¿no? Como les mostré en el anterior cuadro. Esto es lo que se debe de incrementar en una gestante. El folato o la vitamina B9 nos ayuda ¿para qué? Para prevenir los efectos de tubo neural, hasta en un 50%. E incluso este folato se debe de dar desde antes de la gestación, ¿no? O sea, pregestacional, y debe durar hasta el primer trimestre. Después ya no ayuda, ¿no? Después ya no sirve. Porque acordémonos, como les decía, la idea de prevenir es en el primer trimestre. La dosis, en caso de que sea de bajo riesgo, va a ir de 400 microgramos o 0.4 miligramos. En cambio, en una mujer de alto riesgo va a aumentar 10 veces la necesidad de dar el folato, ¿no? A 4 miligramos. ¿A quién decimos que es de alto riesgo? A toda mujer que ha tenido un feto con antecedente de defecto de tubo neural, un niño con antecedente de defecto de tubo neural. Entonces, una mujer de bajo riesgo, la dosis es de 0.4 miligramos, o que equivale igual a 400 microgramos. Y en una mujer de alto riesgo es 10 veces más, 4 miligramos de folato. La idea es evitar defectos del tubo neural. ¿Cuáles son los defectos del tubo neural más frecuentes? Espina bífida, meningocele, mielomeningocele, ¿no? Ahora, lo ideal sería dar 3 meses antes del embarazo, o sea, en forma pregestacional, ¿no? Si es que no se da en forma pregestacional, igual, ¿no? Durante el primer trimestre. Esto siempre y cuando pues tengamos una gestante que esté planificando el embarazo. Pero bueno, en nuestro país solamente un 10% de las gestantes planifican su gestación, ¿no? Bien, entonces, alto riesgo, aquella mujer que ha tenido un niño con antecedente de defecto del tubo neural. El hierro para prevenir la anemia, ¿no? ¿Pero qué anemia? No la anemia dilucional, sino la anemia ferropénica. Entonces, de acuerdo al índice, en el 2018 todavía tenemos un alto índice de anemia ferropénica en la gestante, ¿no? Hasta un 30%. O sea, eso significa que 1 de cada 3 mujeres tienen anemia. Por lo tanto, se tiene que prevenir esta anemia ferropénica con el hierro a partir de las 14 semanas. Igual que como hemos visto en el folato, vamos a tener bajo riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo, que a todas las mujeres con bajo riesgo, una dosis de 60 miligramos de hierro elemental por día. Y esto lo vamos a conseguir con una tableta de sulfato ferroso, porque la tableta de sulfato ferroso, pero esos 300 miligramos nos proporciona 60 miligramos de hierro elemental. ¿No? Aparte, claro, se supone que también tiene que tener una alimentación saludable, ¿no? Porque si no tiene alimentación saludable y solo damos el hierro, pues de nada va a servir. Y en mujeres de alto riesgo, igual, ¿no? La cantidad se va a duplicar, 120 miligramos. ¿Y cuándo decimos que es una mujer de alto riesgo? Cuando, por ejemplo, una mujer no ha tenido ningún control prenatal y se aparece en el tercer trimestre. Entonces ahí diremos que es una mujer de alto riesgo obstétrico. El calcio le vamos a dar pues a una dosis de 1.200 miligramos. Las proteínas en una mujer no gestante, la dosis es de el requerimiento es de 0.9 gramos por kilogramo. Entonces en la gestante va a aumentar hasta 10 gramos. O sea, eso significa que tenemos que dar tiene que consumir entre 60 a 80 gramos de proteínas, ¿no? Ahora bien, el control de peso también es importante en la gestante, ¿no? No va a ser igual si vamos a tener una gestante con un índice
una gestante obesa a una gestante con un índice de masa corporal normal. Una gestante con un índice de masa corporal normal, no sé si lo tengo, aquí está. En una gestante con un índice de masa corporal normal, ¿no? Que es entre 18.5 hasta antes de 25, la recomendación es que debe de subir de 11.5 a 16 kilos en toda la gestación. En toda la gestación va a ser muy diferente, por ejemplo, a la obesa. Mujeres obesas máximo tienen que subir en toda la gestación 5 a 9 kilos. No podemos decir en forma general que toda gestante tiene que subir 10 kilos, ¿no? No va a diferir cuando sea una mujer obesa. O, por el contrario, una mujer muy delgada, ¿no? Menos de 18.5 de índice de masa corporal. Entonces, la recomendación es que suba de 12.5 a 18 kilos. Y en mujeres con sobrepeso de 7 a 11.5. Entonces, en una mujer con un índice de masa corporal normal, lo ideal es que suba de 11.5 a 16 kilos de peso. Bien, entonces para eso está pues el control prenatal, ¿no? Para identificar los factores de riesgo, disminuirlos, ¿no? Y en cada control prenatal, para evitar la morbimortalidad materno-fetal. Entonces vean, y el control de peso, vital, ¿no? Con esto vamos a saber también si nuestra gestante está con un adecuado peso, ¿no? Tanto para ella como para el feto. Bien, vean esta guía de técnica para valoración nutricional antropométrica de la gestante, ¿no? Entonces esta es, por ejemplo, con una paciente delgada. Esta es para gestantes de peso normal y con sobrepeso, ¿no? Entonces tenemos que estar en estos rangos. Ahora las cartillas nos vienen así, ¿no? Con control prenatal de acuerdo al índice de masa corporal pregestacional, ¿no? Pregestacional. Bien. Entonces eso en cuanto al control prenatal. Vamos a pasar ahora a la propedéutica obstétrica. Bueno, lo ideal es hacer una buena historia clínica, ver la edad de la gestante. Recordemos que la edad también es un factor de riesgo, como cuando hablábamos en las primeras sesiones, ¿no? Cómo influye la edad en por la edad también del óvulo, ¿no? En la posibilidad de tener malformaciones congénitas, ¿no? Menarquia, el régimen catameniano. Es igual que cuando hemos aprendido a hacer la historia clínica, ¿no? La diferencia es que aquí aparte vamos a llenar la historia CLAP que ya les he mencionado, o la cartilla amarilla que les he mostrado hace poco, ¿no? Acá tenemos que aprender a hacer la fórmula obstétrica. ¿Qué significa la fórmula obstétrica? Es el gesta para. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces la mujer ha gestado y cuántas veces ha dado parto? Entonces, G es el número de gestaciones y P es el número de partos. ¿Bien? Número de partos. Entonces, vamos a tener esto es en total, número de gestaciones, vamos a tener cuatro ítems, ¿no? Cada ítem es diferente. El primer ítem, B, es el número de gestaciones, el número de partos que ha tenido la gestante o la paciente, ¿no? A término. ¿Qué significa? A término es aquellas gestaciones que son más de 37 semanas. ¿Ya? Entonces aquí el gesta y el para, ¿no? En el primer ítem son aquellas gestaciones que han terminado en parto, sea por cesárea o por vía vaginal, por encima de las 37 semanas, más de 37 semanas. Bien, el segundo ítem es el que
va a ser los números de partos también que hayan terminado igual por vía cesárea o por vía vaginal, ¿no? Menos de 37 semanas. ¿Ya? Eso es el segundo ítem. En el tercer ítem, lo que vamos a llenar son el número de abortos. Esto es, o sea, toda gestación que ha culminado antes de las 22 semanas. Dentro de esto, bueno, nosotros ponemos aborto, pero no solamente están los abortos, o sea, cuáles son todas las patologías que han terminado antes de las 22 semanas. Tenemos aborto, mola y los embarazos ectópicos. ¿No? Estos son todos los que han terminado antes de las 22 semanas. Aborto, mola y embarazo ectópico. Bien, en cambio aquí son todos los partos a término, aquí son los pretérminos. Y en el cuarto ítem son el número de hijos nacidos vivos, que han nacido vivos. Contando todo esto, tiene que dar el número de gestaciones que va a ir acá. Por ejemplo, de esto tomen por favor nota bien. Por ejemplo, a ver, tengamos una gestante que viene ahora, ¿no? Con su gestación actual y ha tenido su primer embarazo, la primera gestación ha sido, pongamos, en el año 2000, ¿no? En el año 2000 y ha sido un niño que ha nacido por cesárea, ¿no? Por cesárea y nació a las 39 semanas. El segundo embarazo fue en el año 2005 y ha terminado en parto vaginal, ¿no? Con un feto de 38 semanas. En su tercer embarazo, y su tercer embarazo es el actual, ¿no? Es el actual. A ver, entonces, ¿cómo sería el gesta y para en esta gestante? A ver, Doris. Esto ya lo hemos visto en práctica. A ver, Doris. ¿Cómo se llama la situación? ¿Ya? Gesta sería 3, doctora. Gesta 3 es con la actual más, ¿ya? ¿De acá? El primer ítem, ¿qué sería? Para que se la terminó, o que nos ha dicho que es, bueno, el pretérmino. El para lo dividiríamos, doctor. Ya, acá ¿qué número entraría en el primer número? 1, 2, 3 y 4. Y estos viven, ¿no? Estos han nacido vivos. Ya. ¿Cómo sería entonces acá? ¿Qué número pongo acá? Doris. 2, doctora. 2. Acá. Pretérmino es... A ver quién le ayuda a su compañera. 0. 0. Ya. Acá. Eso sería aborto, doctora, que sería 0. ¿Y acá? Bueno, ahí ponemos los hijos nacidos, ¿no? Que en este sería 2. 2. ¿No? La actual. Ajá, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió? Bien, ahora vamos a hacer otro. A ver, su compañero Juan Diego, ¿está? Juan Diego, con 2. Sí, doctora. Ya. Juan Diego. Entonces tengo una gestación que terminó en cesárea igual, ya nació vivo y tiene 38 semanas. Nació a las 38 semanas. La segunda gestación fue un embarazo ectópico. Esto fue en el año 2007, digamos. Esto fue en el año 2006, le hicieron salpingectomía izquierda. ¿Ya? Le hicieron una salpingectomía izquierda.
el tercer embarazo tuvo una mola, ¿no? Fue en el 2010 y terminó con legrado uterino. La gesta 4 fue por cesárea también y fue a las 34 semanas en el año 2017 y ahora está gestando. Es su gestación actual. Muy bien. ¿Cómo sería el gesta para? Acá tenemos 4. Ya. A ver. Un G4, doctora. Este es su... Ya. A ver, esta era la 5, ¿no? Aquí G. 5 sería. Ya. Para lo que es a término, o sería 1. 1. Para lo que es pretérmino, sería 1 también. Para lo que es aborto, embarazo ectópico, mola, sería 1, 2. Y para lo que es hijos nacidos vivos, sería 1, 2, 2. 2. Muy bien. Se entiende, ¿no? 2, 4. Entonces, podemos ver 2 nacidos vivos. Entendemos, aquí hay 2 abortos, ¿no? 2, 3, 4 y con esto sería la 5ª gestación, ¿no? La gestación actual. Muy bien. Esta es la forma como yo puedo poner en mi historia actual, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo lleno acá en la historia, ¿no? Vean, acá es muy diferente. Ahí. Acá, ¿qué me dice? Ya. Por ejemplo, acá en la historia clínica prenatal, ¿no? ¿Cómo llenaría en ese caso? Me dice antecedente. Si es antecedente, no puedo poner 5, ¿no? Son las gestaciones anteriores. No me está hablando con la actual más. Entonces acá sí no voy a considerar como hemos estado poniendo en la otra. No, eso puedo poner en mi historia, que sé que está gestando actualmente, ¿no? Pero si es solamente antecedentes en la cartilla prenatal, no voy a considerar aquí la gestación actual, porque aquí bien claro dice antecedentes obstétricos. ¿Está bien? Antecedentes obstétricos. Entonces, miren, acá nos ponemos las gestas, igual la cantidad que tiene que ser la suma de todo esto, ¿no? ¿Cuántos abortos ha tenido? Acá, miren, en cambio acá hacemos la diferencia entre cuántos partos ha tenido vaginales o por cesárea. ¿Y cuántos han nacido vivos? ¿No? ¿Cuántos hijos han nacido vivos? ¿Cuántos hijos han nacido muertos? De esos actualmente, ¿cuántos viven? ¿Cuántos han muerto antes de la primera semana o después de la primera semana? ¿No? Vean, esto es, en cambio aquí es antecedente. Bien, a ver, vamos a hacer un ejemplo más, a ver quién... A ver, a ver, su compañera Castro Muelle. Castro Muelle. ¿Está? A ver, no sé. A ver, su compañera. ¿Está? Y están abandonando la clase. ¿Qué pasó? A ver. Daniela Sánchez, ¿está? Daniela. Sí, doctora, presente. A ver, Daniela, vamos a contigo más, un ejemplo más para que se entienda.
Bien, entonces, y para todos igual, ¿no? Bien, a ver, vamos a tener una gestación. La primera gestación ha sido en el 2010, digamos, ha sido un óbito fetal de 39 semanas. ¿Ya? Y salió pues por parto vaginal. La segunda gestación fue en el año 2014. Fue un parto vaginal de 38 semanas. La tercera gestación fue un aborto, ¿no? En el año 2016. La cuarta fue un aborto también en el año 2017. El quinto embarazo fue un parto vaginal de 37 semanas. La sexta gestación, esto fue en el año 2018, terminó también un parto vaginal y sí está nació vivo, también nació vivo. El parto vaginal de 35 semanas, ¿no? Pero este bebito falleció a las horas de nacido. Y ahora está gestando. ¿Cómo sería tu fórmula obstétrica? A ver, todos, a ver, igual, vayan haciendo y están de acuerdo, a ver, me dicen, a ver, ¿cómo sería tu fórmula obstétrica? Doctora, sería G7 primero. ¿Ya? El número de a término sería 1. Bueno. A ver, solo dime, en total no me digas, a ver, para otro, solo dime cómo sería tu fórmula obstétrica. Ok. G7 para 1. 1, 4 y 2. 1, 1, 4 y 2. No. No, solamente son 4 números. 1, 4 y 2. Ya, 1, 1, 4, 2. ¿Estamos? Ya. A ver, otro que no esté de acuerdo, ¿están de acuerdo? ¿Cómo es? ¿Alguien? ¿Están de acuerdo todos? ¿O alguien que no esté de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? No, doctora. A ver, ¿quién? ¿Nombre? Juan Diego. A ver, Juan Diego. ¿Cuál sería tu fórmula? A ver, sería G7, está bien. Sería P 3. Sería 1. Dos, tres. 3. Ya. A ver, este es de Juan Diego. Juan Diego, a ver. ¿Tu nombre cuál fue? Perdón. ¿Quién me dijo la primera? Daniela, ya. A ver, ¿alguien? ¿Todos están de acuerdo con Daniela, con Diego? ¿Qué opinan? A ver si me dicen porque no estoy viendo el... A ver. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo todos con Daniela o con yo, doctora? A ver, nombre. Joaquín Mesa.
Bueno, A ver, compañera, doctora. Sí. a ver, Joaquín, ¿cuál sería tu fórmula? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿O no? ¿O es otra? Estoy de acuerdo con Juan Diego, doctora, pero tengo una duda de sería G7P31, en este caso, pero estaba pensando 4 y Ya, 2. entonces no estás de acuerdo con él, pues. Gesta 7 para 3, 1, 4, 2. ¿Estás bien? Ya, Sí. muy bien. A ver, otro. ¿Quién más? A ver, Yo, ¿quién doctora. quería? ¿Nombre? Yo, Anaís, doctora. A ver, Anaís, ¿qué opinas? Doctora, no estoy de acuerdo. Sería G7, P3, 1, 2, 2. Ya. Ya tenemos 4. A ver, ¿alguien más que no esté de acuerdo o esté de acuerdo con uno de ellos? Doctora, ¿Nombre? Zaida. Zaida. A ver, Zaida. Yo creo que es G7, P3, 1, 2, 3. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doctora, Canalito, ¿Nombre? Brian, doctora. Right. Ya. Sí. ¿Qué? Para mí es un G7, P2, 1, 3, 2. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doris. Presente, doctora. A ver, tú debes ser la primera en decir yo. A ver, dime, Doris, ¿cuál sería tu fórmula? Ya, doctora. G7, P3, doctora. 1. En aborto serían 2, doctora. Y nacidos serían 2. Entonces, ¿estás de acuerdo con Anaís? 2. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Doctora, yo Daniela, solo para corregir porque me confundí. Pensé que el lobito se consideraba como aborto, pero A ver, no menciones todavía. Después vamos a comentar. A ver, ¿cuál sería tu fórmula? la primera la quiero corregir, doctora, como G7, 3, 1, 2, 2. G7, P3, 1, 2, 2. 3, 1, 2, 2. Da igual que Anaís. Sí, doctora. Ya. A ver, ya son 3 que están de acuerdo. ¿Qué opina el resto? ¿Sí? ¿Nadie más piensa? A ver, ¿quién más? Bien, entonces, vamos a ver. A ver, nombre. Yo. Creo que es así, ¿no? Ya. G. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, analizaremos entonces. Estamos de acuerdo que todos son 7, ¿no? G7. Entonces, entonces el primero hemos dicho que son todos los atérminos mayores de o iguales a 37 semanas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son partos? Que no importa si han nacido vivos, muertos o qué sé yo. Vamos a ver, ¿cuántos tenemos atérminos? Aquí hay 1, 2, 3, son 3, ¿no? 1, 2, 3. Son 3 atérminos. El segundo ítem dice pretérminos. A ver, ¿hay algún pretérmino? 1, de 35 semanas. ¿Sí? 1. El tercer ítem nos dice que son los abortos o todo lo que es menos de 22 semanas. ¿Cuántos tenemos? 1 y 2. ¿Sí? 2. Y el último ítem son los números de hijos nacidos vivos. ¿Cuántos han nacido vivos? A ver, este es el actual. Aquí hay un nacido vivo y aquí hay 2 nacidos vivos. Son 2 nacidos vivos.
no se consideran a los que han muerto. Entonces, si yo digo, han nacido 2 nacidos vivos nada más, pero hemos tenido 4 partos. Eso significa, en total, ¿no? Pretérminos con atérminos. Eso significa que 2 han muerto, ¿no? Entonces acá tenemos el óbito fetal, ha sido de 39 semanas. O sea, ya estaba a término, pero se murió dentro de la barriguita. Muerto. Esto no se puede considerar aborto. Esto es porque hemos dicho que en aborto son todos los que son menos de 22 semanas. Y esto tiene 39 semanas, este óbito fetal, ¿no? Y el otro que murió fue el pretérmino, ¿no? Y solamente tenemos 2 abortos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿quién es? Doris, Anaís y Daniela. Pero Anaís fue la primera que dijo. Muy bien, Anaís. ¿Te mereces? ¿Se entendió? ¿Sí? No, porque ahí está, y dice bien claro, ¿no? Por eso se diferencia entre a término y pretérmino. A término está bien claro, claro que ha nacido muerto. Igual, ha nacido muerto o ha nacido en horas, es lo mismo, está muerto, pero es 39 semanas, o sea, no puedes considerar en pretérmino, no, porque van a haber pretérminos que han muerto. Es muy diferente, por ejemplo, decir que haya muerto un feto de 39 semanas. Pretérmino, la patología es muy diferente a decir un atérmino. Entonces, con esto ya te das cuenta quién murió. Si el que murió fue un atérmino o un pretérmino. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Es muy diferente un feto que muera pretérmino a un feto a término, porque significa que la patología es más grave en el pretérmino, bueno, por la prematuridad ha muerto, ¿no? Pero un a término que muera, eso sí es más preocupante. ¿Qué ha sucedido? Entonces, por eso está bien clara la diferencia. Más de 37 semanas, acá a término son todos los a términos. ¿A cuál sería la idea de poner en pretérmino un a término muerto? No habría ninguna razón. O sea, ¿por qué tendríamos que poner en pretérmino a los muertos? ¿No? Para eso está claro, ¿no? A término, pretérmino, abortos y nacidos vivos. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya quedado claro. Anaís, ¿tu apellido es? Piliaca, doctora. Piliaca Acuña. Piliaca Acuña, doctora. Villata Acuña. Ya. Sí, doctora. Vamos a anotar. Espera un ratito. No voy a olvidar, ¿no? Bien. Anaís Villata Acuña, ¿no? Sí, doctora. Bien. Perfecto. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte. Bien. Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos que llenar la fórmula obstétrica, ¿ya? Esto está clarísimo. Bien. Continuando con la propedéutica, la duración del embarazo es de 280 días, que equivale a 40 semanas. O sea, son 10 meses lunares y 9 meses solares. Esa es la duración del embarazo, ¿no? 10 meses lunares o 9 meses solares. Bien, entonces, ¿a partir de qué se calcula la fecha probable de parto? La fecha probable de parto lo vamos a calcular a partir de la fecha de última regla, ¿ok? Entonces, para eso vamos a tener varias reglas. Una de ellas, y la que más utilizamos en nuestro país, es la regla de Naegele, ¿no? La regla de Naegele. ¿Qué nos dice la regla de Naegele? Que a la fecha de última regla yo le tengo que agregar 7 días y restarle 3 meses.
Con eso yo ya sé la fecha probable de parto, ¿ya? Con eso yo ya sé la fecha probable de parto. Pero para eso yo tengo que estar segura que esa fecha de última regla es confiable. ¿Y cuándo yo sé que la fecha de última regla es confiable? Cuando la gestante se acuerde exactamente su fecha de última regla. Segundo, que haya tenido ciclos regulares. O sea, por ejemplo, no voy a confiar en aquella mujer que me dice que tiene un ovario poliquístico. Las mujeres con ovario poliquístico tienen amenorreas constantes. Entonces, por lo tanto, sus fechas van a ser muy irregulares. Entonces, en ellas no, ¿no? ¿A quiénes más? Aquellas que no estén utilizando ningún anticonceptivo, ningún método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque también esto va a alterar el ciclo regular normal. Entonces, cuando yo digo que es una fecha de última regla confiable, cuando la gestante se acuerde exactamente cuándo ha sido la fecha de última regla, que tenga ciclos regulares y que no consuma anticonceptivos orales. ¿Está bien? ¿Y cómo voy a calcular la edad gestacional? ¿No? Hay varias fórmulas, ¿no? Pero de todas estas, por ejemplo, esta es una de las reglas que podemos utilizar. Se le agrega 7 días, agregamos eso a los números meses solares o una semana por cada 2 meses solares. Pero hay otra que es mucho más segura, mucho más fidedigna, porque esto nos altera en unos cuantos días. Por ejemplo, vamos a utilizar esta regla. A ver, y bueno, antes, para terminar con esta lámina, la regla de McDonald's. ¿Para qué me ayuda la regla de McDonald's? También para calcular la edad gestacional. Y esto lo voy a hacer de forma clínica. ¿Por qué? Porque para eso necesito la altura uterina en centímetros. Entonces, ¿cuánto de altura uterina le medimos a la gestante? La altura uterina desde la sínfisis púbica hasta el fondo uterino. Y voy a multiplicar por 8 séptimos. Entonces, eso me va a dar, ¿no? Eso me va a dar la edad gestacional en semanas, pero solamente me va a servir entre las 20 y 34 semanas. Entre las 20 y 34 semanas. Normalmente, cuando estamos a las 20 semanas, la altura uterina está a nivel del ombligo, ¿ya? A nivel del ombligo. Bien, entonces, vamos a hacer igual un ejercicio. A ver. Bueno, entonces, aquí estamos seguros que es una fecha de última regla confiable y hemos dicho cuándo la gestante se acuerda, cuando tiene ciclos regulares y no ha utilizado ningún método anticonceptivo. Bien, entonces digo, viene una gestante que nos indica que su fecha de última regla, por ejemplo, ha sido el 9 de febrero del 2022. Entonces, para yo sacar la fecha probable de parto, ¿no? Tengo que añadir, hemos dicho, 7 días a la fecha de última regla. O sea, se supone que es día. 9 más 7 son 16. Al mes le quito 3. Menos 3 meses, ¿cuánto sería? 11, ¿no? Para el 11 del 2023. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? A los días le hemos sumado 7 días y al mes le hemos restado 3 meses. ¿Sí? Entonces, con eso nos sale la fecha probable de parto. ¿Estamos? Doctora, disculpe, ¿no sería en noviembre del mismo año? Ay, perdón. Sí, tienes razón. Ay. Si no, van a ser más de 9 meses. Del 2022. ¿No? 16 de noviembre del 2022. Muy bien, gracias.
Ya, entonces, esta es la regla de Nagel, ¿ya? Que es la que utilizamos y es la que más se utiliza. Hay otra regla que es que aumentan 10 días, ¿no? Pero es la que menos se usaría en forma convencional. La que está quedando más es la regla de Nagel, ¿no? E incluso en los ecógrafos, en todo, se utiliza esta regla, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar después otras formas ya lo vamos a ver también por internet, hay otras calculadoras, ¿no? Ya estamos utilizando esta fecha de esta manera, ¿no? Sacamos la regla de Nagel. Bien, entonces habíamos dicho también sobre la regla de McDonald, ¿no? O primero para la edad gestacional. Entonces, ¿cómo yo saco mi edad gestacional? Sacando, hemos dicho, en meses solares, ¿no? En las semanas solares. Bien, a la fecha de última regla, para yo sacar, digamos, para la fecha de hoy día que estamos, hoy día es 19 de agosto, ¿no? Al 19 de agosto, ¿cuántas semanas voy a tener? Entonces hay una forma que es mucho más interesante y la que más me gusta. Lo vamos a comprobar ahora. Entonces, su fecha de última regla ha sido el 9 de febrero. Del 9 de febrero, ¿no? Hasta febrero, ¿cuántos días tiene? 28 días, ¿no? ¿Desde cuántos días nos quedan? Desde el 9 al 28. A ver. Son 18 días, ¿está bien? 19 días. No, 19, perdón. Estamos mal en matemáticas. Ya. 19, ¿sí? Quedan 19 días en febrero. Ahora, marzo. ¿Cuántos días tenemos? 31, ¿verdad? Abril, ¿cuántos días tenemos? 30. Mayo, ¿cuántos días tenemos? 31 en mayo. Junio, ¿cuántos días tenemos en junio? 30. En julio, ¿cuántos días tenemos? 31. Estamos a agosto, hoy día son 19 días hasta la fecha. Sumamos, a ver, sumen jóvenes. 9, 10, 19, 20, 21. Van 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. 191 dividimos entre 7 porque son semanas. Todos nos vamos a referir nosotros en semanas de gestación, no nos referimos en meses. Para toda nuestras evaluaciones, todo lo hacemos en semanas, ¿está bien? Entonces, 191 entre 7, 7 por 2, 14, la 19, 5, 51, 7 por 7, 49, 51. O sea, es una gestación hasta la fecha de 27 semanas con 2 días. ¿Estamos? Entonces, ahora es una gestante de 27 semanas con 2 días. ¿Bien? 27 semanas con 2 días. Aquí está, 27 con 2. ¿Sí? Esa es la forma de cómo vamos a sacar la edad gestacional. Después nos dice la regla de McDonald. Podemos utilizar también, utilizando la altura uterina, ¿no? Con 8 centímetros. Entonces, igual podemos sacar la edad gestacional. Pero como les decía, por la regla de McDonald solamente nos ayuda entre las 20 y 34 semanas, de acuerdo a la altura uterina. A ver, otro ejercicio con ustedes. Bien. A esto les quería mostrar. Entonces, como hemos dicho que ha sido el 9 de febrero, ¿no? Y nos sale 27 semanas con 2 días. A ver, todos si tienen su celular, lo mantendremos a poner acá. Ay, no hay pantalla. Cuando era 19 de febrero, ¿no?
Bien, entonces entramos a internet. Eso. Entramos a internet y pongan todos, a ver, se ve mi pantalla, ¿verdad? Calculadora, hay varias calculadoras. Sí se ve, ¿no? Gracias. Calculadora clínica Vespucio, ¿no? Por ejemplo, esta es una calculadora de la clínica Vespucio. Entonces entramos acá, la calculadora de embarazo. Uy. Bien. ¿Cuándo dijimos que era la fecha de última regla? Era el 19 de febrero, ¿no? 9 de febrero, doctora. 9 de febrero, no. Pues, ponemos 9 de febrero del 2022. ¿Cuánto nos salió? 27 semanas con 2 días. ¿Vieron? Y su fecha probable de parto igual, 16 de noviembre del 2022. ¿No? Ahora, sin hacer trampa. Igual. A ver, saquen, ¿no? Saquen. Esto lo podemos hacer de esa manera, pero la idea es que ustedes aprendan. Ahí debió decirles después, bueno. Que saquen igual, ¿no? Sí. Su fecha de última regla igual, ¿no? Con pantalla blanco. Ya. Entonces, nuevamente, a ver, vamos a trabajar con, a ver, ¿quién? A ver, Anaís, contigo, a ver, Anaís. Ya. Tenemos una fecha de última regla que ha sido, digamos, el 20 de diciembre del 2021. ¿Cuándo sería su fecha probable de parto, Anaís? A ver. Sería, doctora, el 27, en este caso, de octubre del 2022. 27 de 09-2022. de septiembre, ¿no? Septiembre, perdón. Septiembre del 2022. Muy bien, 27 de septiembre, se entendió, ¿verdad? Ahora, quiero sacar su edad gestacional. ¿Cómo hago? Estamos en diciembre, ya a ver, empecemos así como les he enseñado. Diciembre. ¿Cuántos días? Anaís. Sí, doctora, diciembre tiene 31 días. Uh-huh. Sí, 31, doctora. Ya, pero ¿cuántos días le sobran? ¿Le faltan? Estamos en el 11. Diciembre. Enero, 31 días. Ya, febrero. En febrero, 28. Marzo. Marzo, 31. Abril. Abril, 30. Mayo, 31. Junio. Junio, 30. Julio. Julio, 31. Y agosto, 19 días. Muy bien, 19. Suma y divide. ¿Cuánto sale? Ya, doctora. En 223 días, doctora. 223. Muy bien. Entre 7, ¿cuánto te sale? Sería 31 días, 31 semanas con 6 días. 31 semanas con 6 días, ¿no? 7 por 3, 21. 7. ¿Ah? 7 por 1, 7 y 6, 13, ¿no? Muy bien, o sea, son 31 semanas con 6 días. Excelente. Esa es la manera como saco la edad gestacional. Igual, si ustedes ponen la clínica Vespucio, como les he enseñado, va a salir igual, ¿no? ¿Han verificado? A ver, verifiquen. Entonces, 20 de diciembre, 31 semanas con 6 días. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. A ver. ¿Verificaste, Anaís? ¿Entraste a la clínica Vespucio?
Pero también hay unos gestogramas que son en circulares. Sería bueno que se consigan. También ahí pueden ir jugando, sacando la fecha última regla y fecha probable de parto, ¿no? A ver, otro de sus compañeros. A ver, ¿quién quiere? A ver, ¿quién es el valiente? A ver, jóvenes, vamos, porque después, si no van a tener problemas. A ver, de una vez ahora que Yo, estamos doctora. contigo. A ver, muy bien, nombre. Joaquín, doctor. Joaquín, muy bien, Joaquín. A ver, Joaquín, a ver, te voy a dar uno difícil, a ver qué tal, no les he enseñado esto, pero a ver, ¿qué les parece a todos, ya? Y pues con Joaquín vamos a trabajar, pero todos también, ¿ya? Ya, la fecha de última regla fue, vamos a usar esta, ¿ya? El 27 de septiembre del 2022. ¿Cómo sería la fecha probable de parto? A ver, septiembre tiene 30 días, doctora. Sumándole 7 serían el 4 de 4 de julio del 2023. Ah, no, pero estamos mal. Acá tiene que ser, no, pues si estamos a la fecha. Está bien lo que estás haciendo, pero, ay, no, se me fue, ¿qué pasó? Bueno, te había dicho, perdón, que era el 20. Era 27 de septiembre, doctora. Muy bien. Bueno, ya, entonces decíamos, fecha de última regla, 27, tiene que ser del año pasado, estamos 2022, del 2021, ¿sí? Entonces me dices que tu fecha probable de parto sería el 4 de Julio, doctor. julio del 2022. Ya, a ver, ¿qué opina el resto? ¿Están de acuerdo? Doctora, cuando se pasa del mes ya no sería 3 meses. Está bien, pues. Está bien, ¿no? Para el 4 de julio. Claro. Estamos bien, ¿no? Muy bien, dice, está bien Joaquín. Entonces, miren, del 27 de septiembre, hemos dicho, sumamos, ¿qué hemos dicho? Que sumábamos sumábamos 7 días y restábamos 3 meses, ¿no es cierto? 27 más 7 días sería 4. Y 9 menos 3 tendría que ser, ¿no? Sería para junio. Pero no, Joaquín muy bien lo está haciendo para julio. ¿Por qué? Porque ya nos estamos yendo al siguiente mes, ¿no? Acuérdense que en el anterior, a ver, para los que no me están entendiendo, hemos dicho, por ejemplo, la fecha última regla hemos dicho para el 9, digamos, ¿no? 9, si fuera 9 de marzo del 2022. Entonces, la fecha probable de parto, tú mismo, Joaquín, ¿cuánto sería? Sumándole 7 a 9 sería el día 16, pero en este caso sería de diciembre, doctora, del mismo año. ¿No? Del mismo año. Aquí le ha restado 3 meses. Aquí le ha restado solo 2. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos yendo 9 más 7 días, seguimos en marzo. O sea, 9 más 7 sería 16 de marzo. Pero a marzo le restamos 3 meses. En cambio aquí, 27 de septiembre. 27 más 7 días, 27, 28, 29, 30 de septiembre. Y luego nos estamos yendo al siguiente mes, ya 1, ¿no? De septiembre, octubre. 1, 2, 3, 4. Al 4 de octubre. Por eso es que aquí nada más ya le ha restado 2 meses.
porque ya nos hemos ido al siguiente mes. Pero si fuera, en este caso, en cambio, seguimos en el mismo mes, por eso le estamos restando 3 meses. Solamente en estos casos, ¿no? Le restamos 2 meses. Muy bien, Joaquín. Espero que se haya entendido. Para el resto, ¿se entendió? Sí, doctora, está entendido. Bien, bien, muy bien. Entonces, la fecha de última regla, perfecto. Muy bien, Joaquín. Ahora, sigamos. ¿Cuántas semanas de gestación tendríamos hasta la fecha? Hoy día es 19 de agosto. ¿Cuántas semanas tenemos? Yo también, doctora. Sí, tú mismo. Ya. Del 27 en septiembre son 30 días, entonces quedarían 3 días. 3 días, septiembre, octubre. En octubre es 31, en noviembre es 30, en diciembre es 31, en enero son... Bueno, pero acá miren, imposible que hayan más de, mire, a ver, en este caso no te va a salir tan bien porque mira, aquí estamos, su fecha probable de parto es 4 de julio, ¿verdad? ¿Pero qué fecha estamos? Agosto. Esta mujer ya debió de dar parto hace rato, ¿no? El 4 de julio, ¿cuántas semanas tenía? 40 semanas. ¿Puede ser posible que hasta ahora siga gestando hasta el 19 de agosto? No, ¿no? Sí, tiene razón, doctora. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sería diferente si fuera, digamos, acá le ponemos, a ver. Es diferente si yo le pongo borrador, ¿no? Entonces, si supongamos fuera plumas, acá le ponemos de noviembre. Entonces, si fuera 27 de noviembre, la fecha probable de parto, ¿para cuándo sería? Para el 4 de septiembre, en este caso, doctora. ¿No? Para el 4 de septiembre. ¿Estamos? Para el 4 de septiembre del 2022. Entonces, ahora sí, ahora sí podemos calcular bien. Bien. Entonces, noviembre, ¿cuántos días tendríamos? Le quedarían 3 días, doctor. 3 días, ¿no? Diciembre. 31. 31. Enero. También 31. 31. Febrero. Sería 28. 28. Marzo. También 31. Abril. 30. Mayo. 31. 31. Junio. 30. Julio. 31. Y agosto estamos... Ay, no. 19. Ya, suma todo eso. Sería 265, doctor. 265. Ya. Entre 7, ¿cuánto te sale? 37.8, doctor. 37. O sea, tiene 37 semanas con 8 días, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ay, pero ya se me fue la pantalla. Ay, no sé por qué no me graba. Bueno. Bien. Entonces, creo que se entendió, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda todavía? Se entendió, ¿verdad? Entonces, ¿podemos sacar la edad gestacional de esa manera? Sí, ¿no? Y lo comparamos después con lo que les he mostrado, pues sí, ¿no? Esa es la edad gestacional. Podemos calcular, como les decía, con la regla de McDonald, pues sí, ¿no? Por 8/7. Bien. ¿Qué más es importante, no? Tenemos que saber los antecedentes patológicos, médicos, quirúrgicos, un adecuado control prenatal, ¿no? Tenemos que también en la evaluación tenemos que saber si esa paciente está teniendo o no contracciones uterinas. Acordémonos que el dolor, hay varios tipos de dolor cuando hacíamos semiología, ¿no?
El dolor tipo urente, como el de la gastritis, ¿no? El dolor tipo punzante, bueno, hay varios tipos de dolor. Y uno de los tipos de dolor en la gestante, en el trabajo de parto, se llama dolor tipo contracción. ¿Cómo es ese dolor tipo contracción? Se siente una dureza en el fondo del abdomen, en el fondo uterino, ¿no? Y que luego va bajando hacia la pelvis. Y también hay un dolor en la zona lumbar. Entonces, ese es el dolor tipo contracción. La eliminación de tapón mucoso, eso ya lo vamos cuando hagamos trabajo de parto, también es un signo premonitorio de que ya estamos entrando en el trabajo de parto. En la gestante se puede presentar, pueden eliminar el tapón mucoso hasta una semana antes de iniciar el trabajo de parto. En cambio, en las multigestas, el tapón mucoso lo eliminan junto con el trabajo de parto, ¿no? Iniciando en pleno trabajo de parto. Tenemos que averiguar también en la anamnesis si han tenido pérdida de líquido o si están sangrando. Es importante averiguar eso. Son signos de alarma, ¿no? Para que la paciente venga inmediatamente a la emergencia. Si tiene molestias urinarias, digestivas o tiene otros problemas como fiebre, cefalea, mareos. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es un examen clínico donde veremos pues el peso, la presión arterial fundamental, todos los signos vitales, ¿no? Pulso, temperatura, número de respiraciones, el estado de hidratación, la piel, mucosas, cómo está el cuello, el examen de tiroides, hacer un examen de mamas, examen regional de acuerdo a la sintomatología, ¿no? Tenemos que hacer nuestra fórmula obstétrica que ya hemos practicado bastante, creo yo, ¿no? Gesta para, ¿no? Y para esto también vamos a tener ciertos términos que sería ideal, ¿no? Que utilizáramos en nuestra historia clínica. Muchas veces ya nos estamos olvidando y a todo le ponemos gestante, pero así como hemos aprendido semiología, también en gestantes también tenemos nuestro propio lenguaje que deberíamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, gestantes podemos decir nuligesta cuando nunca ha estado embarazada, ¿no? Y recién, nunca ha estado embarazada, ¿no? Entonces diríamos nuligesta. Si ahora recién se ha embarazado, es su primer embarazo, le llamaremos primigesta. Si es su segundo embarazo, segundigesta. Tercigesta, y ya no podemos estar cuartigesta, quintigesta, ¿no? De ahí en adelante podemos utilizar el término multigesta. ¿Está bien? Podemos utilizar el término entonces de multigesta. Paridad igual, ¿no? En paridad, nulípara, cuando nunca ha dado ningún parto. Primípara, cuando ha tenido ya un parto. Primípara, podemos utilizar el término de primípara precoz, ¿no? Cuando la gestante recién está empezando su primer parto y es adolescente. Multípara, gran multípara cuando tiene 3, 4 partos, gran multípara más de 5 partos, ¿ya? Podemos tener una paciente igual, jugando con estos términos, podemos tener una gestante que nunca haya tenido parto y pueda ser o que nunca ha tenido parto pero ya ha estado gestando, claro. Por ejemplo, las pacientes con aborto, ¿no? Diremos, pues ya digamos que ha tenido 3 o 2 abortos y ahora está gestando, ¿no? Entonces sería una tercigesta nulípara porque no ha tenido el parto en sí, el parto de un feto, ¿no? De un feto a término, pretérmino, no ha tenido ningún parto, simplemente ha tenido legrados, ¿no? ¿Podemos tener ese caso? Pues sí. Gestante muy joven, aquella que es menor de 15 años, joven o adolescente hasta los 17 años, mujeres añosas más de 35 años, mujeres muy añosas más de 40 años. Bueno, estos términos también ya estamos dejando de usar porque es un poco despectivo, así que utilizamos el término de gestante en edad avanzada, ¿no? Son algunos términos que podemos estar utilizando
en obstetricia. Entonces vamos a empezar con la semiología, con la exploración abdominal. Para esto, bueno, la exploración abdominal va a ser igual como hemos aprendido en semiología, ¿no? Auscultación, palpación, ¿no? Igual, solo que aquí la diferencia va a ser en que vamos a palpar un útero gestante, ¿no? Y para esto, en el útero gestante, nosotros tenemos que evaluar el feto. ¿Para qué? Para saber en qué condiciones, cómo se está presentando ese bebé. Entonces, para eso vamos a utilizar el SPP. ¿Qué es el SPP? El S de situación. Entonces, acá vamos a poner situación, presentación, situación, presentación y posición. Esos son los términos que vamos a utilizar nosotros para poder evaluar al feto. Bien, entonces, ¿a qué se refiere con el término de situación? Situación es el eje, se refiere al eje que está ocupando, al eje más largo que ocupa respecto al abdomen materno, ¿no? A la mamá. Entonces, entendiendo esto, la situación es el eje del feto, el mayor eje del feto que está en relación con el abdomen materno, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener la situación longitudinal, ¿no? Cuando el eje del feto coincide con el eje materno. A eso le llamaremos situación longitudinal, ¿no? Acá también es una situación longitudinal. El eje materno, el eje fetal coincide con el eje materno. Ese es un tipo de situación. La otra situación es la situación transversal, cuando el eje fetal está transverso respecto al eje materno, ¿no? Transverso. O que esté en oblicuo. El eje fetal está en oblicuo respecto al eje materno. A eso vamos a llamar situación. Bien. Dentro de la situación, el 99% de los fetos está en situación longitudinal. O sea que el eje fetal coincide con el eje materno, ¿no? Con el eje del abdomen materno. Esto está más o menos en un porcentaje de un 99%. ¿Ya? La otra forma, ¿no? Presentación. Entonces, ¿a qué se refiere la presentación? La presentación es, la presentación es qué polo fetal, qué polo del feto está en relación a la pelvis materna. Entonces, en el feto nosotros vamos a tener dos tipos de polo. Uno es el polo cefálico y el otro es el polo podálico o de nalgas, ¿no? Vamos a tener dos polos, entendiendo al feto como un ovoide, ¿no? Entonces, en el feto vamos a tener dos polos, el polo cefálico y el polo podálico o de nalgas. Entonces, la presentación es cuál de los polos está en relación a la pelvis. Por eso es que vamos a tener dos tipos de posición. La posición, de presentación. La presentación cefálica y la presentación de nalgas. Esas son las dos posiciones que vamos a tener estrictamente hablando. Algunos consideran el hombro, pero como hemos dicho, la presentación es el polo fetal que está en relación a la mamá, a la pelvis. ¿Ya? Perdón, pero... ¿Aló? ¿Sí?
Claro. Un momentito. Hablando. Entonces, la presentación, estrictamente hablando, son dos, ¿no? Es solamente la presentación podálica y cefálica. Cefálica, ¿no? Son los dos polos, estrictamente hablando. Esto no es un polo, pues, ¿no? No es un polo ni tampoco podría ser esto un polo. Los dos polos, si es un ovoide el feto, son cefálico y podálico. ¿Bien? Y finalmente, la posición. ¿A qué se refiere la posición? Cuando el eje, la columna, ¿no? La columna fetal está en relación al lado de la mamá. Por lo tanto, vamos a tener derecho o izquierdo, ¿no? Derecho o izquierdo. De todo esto vamos a tener entonces que la forma de presentación más frecuente, ¿no? Va a ser longitudinal, situación, cefálico, que es la presentación y la posición izquierda. Esa es la forma más frecuente, hasta en un 99% de la forma como es que el feto va a estar en relación a la mamá, ¿no? Entonces, en situación hemos dicho el eje que está en relación con el eje materno, en presentación el polo que está en relación con la pelvis, ¿no? El polo, y la posición es el dorso del bebé, ¿no? El dorso del bebé, que es la espalda, en relación a qué flanco de la mamá está relacionado, ¿no? Bien. Entonces, veamos los diferentes tipos, por ejemplo, de posición. Vamos a tener entonces una derecha o una izquierda, ¿no? Cuando el dorso del bebito está hacia la derecha de la mamá o hacia la izquierda de la mamá, ¿no? En cuanto a posición, como les decía, el polo fetal que está en relación a la pelvis, en este caso cefálico, que es la forma más frecuente de presentarse, o podálica, ¿no? O podálica. Entonces, esta va a ser la forma de cómo se va a ubicar el feto en relación a la mamá. Y para poder diagnosticar cómo está presente cómo es que el feto está ubicado en el vientre materno, vamos a utilizar en semiología las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold las podemos utilizar a partir de las 26 semanas de gestación, que es cuando nosotros ya podemos palpar al feto. Bien, entonces estas maniobras van a ser 4 tipos de maniobras que vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de la ubicación fetal en el vientre materno. Bien, entonces vamos a tener 4 maniobras. La primera maniobra, vamos a tener, nuestras manos van a estar hacia el fondo uterino. La idea es con esto es ubicar la altura uterina, ¿no? Entonces lo primero que yo hago es agarro mi cinta métrica, ¿no? Y voy a medir la altura uterina. A la par estoy haciendo también la primera maniobra de Leopold, ¿no? Entonces para esto voy a poner la cinta métrica en la sínfisis púbica, ¿no? Voy a empezar ahí, voy a poner el número 1 de la cinta métrica y voy a medir hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo. Entonces con eso a la par estoy viendo también qué polo fetal me está ayudando, ¿no? Qué polo está entrando hacia el fondo uterino, y también si el eje es mayor, ¿no? Estoy viendo qué eje está en relación con el vientre materno. Entonces con esto yo puedo estar viendo qué situación.
la situación del feto. En la segunda maniobra yo me voy a ir hacia ambos flancos. Entonces con esto estoy intentando palpar dónde se encuentra el dorso del feto, ¿no? Si está a la derecha o si está a la izquierda de la mamá. Entonces en este caso, por ejemplo, está hacia la izquierda. Entonces para eso me ayuda. Con una mano estoy palpando, estoy viendo dónde está el dorso y con la otra estoy palpando las partes fetales, ¿no? La manito, las nalgas o el muslo, ¿no? Entonces con eso ya me voy dando cuenta dónde está el feto, cuál es la posición del feto, ¿no? Y a la par también estoy viendo situación. ¿Por qué? Porque estoy viendo el eje, ¿no? ¿Qué eje está situado si el eje del feto está coincidiendo con el eje materno? La presentación, luego con esto voy a ver mi tercera maniobra, ¿no? Voy a ver el peloteo. Con esto estoy agarrando la cabecita del bebé en este caso, ¿no? Y hago una maniobra de izquierda a derecha para ver si pelotea o no. Entonces, si pelotea, si pelotea y siento siento la cabecita, se va a sentir como algo duro, entonces es cabecita. En cambio, en la parte de arriba yo voy a notar arriba, ¿no? Voy a poner mi otra mano y se va a sentir, aparte que es más grande y es más, el otro polo es más grande y es más suave. Es la diferencia, ¿no? De la cabecita, ¿no? Entonces, con esto estoy viendo la presentación. ¿Qué polo fetal está respecto se está presentando hacia la pelvis materna? Y finalmente, la cuarta maniobra, que es encajamiento, el examinador se tiene que dirigir hacia la parte de atrás, ¿no? Con la mirada hacia los pies de la mamá y intentando colocar las dos manos, ¿no? Hacia la cabecita. ¿Para qué? Para ver si ese bebito está encajando, o sea, si está introduciendo si está flotando todavía, ¿no? Si está encajando hacia la pelvis. Entonces, con eso yo veo si ese bebito está encajado o no está encajado, o está flotante. Cuando digo flotante, cuando está por encima de la pelvis. Se está presentando sí hacia la pelvis, pero todavía no ha encajado, no ha bajado la cabecita hacia la pelvis materna, ¿no? Entonces, esas van a ser las maniobras de Leopold para ver cómo yo estoy, para poder examinar, ¿no? Cómo el feto está ubicado en el vientre materno. La regla de Johnson es una regla que me va a ayudar para poder medir el peso del feto, ¿no? Para poder averiguar cómo está ese peso fetal. Entonces, el ponderado fetal, ¿no? El peso fetal yo lo voy a medir de esta manera. Para eso tengo que reconocer la altura uterina. La altura uterina voy a multiplicar por 155. Eso me va a dar una diferencia de más o menos 100 gramos aproximadamente. Menos M. ¿Cuándo diré que es menos M? Entonces, ¿cuándo es menos N? Menos N, cuando la presentación será 11, cuando la presentación esté encajada, y 12 cuando la presentación no esté encajada. Eso significa que está flotando, que está por encima de la pelvis materna, ¿no? Entonces, menos 11 cuando la presentación ya está dentro, o sea, la cabecita ya está bien abajo, y menos 12 cuando la presentación no esté encajada. El ponderado fetal se estima que en un feto término más o menos esté entre 2,500 y 3,500. Por debajo de estos términos será bajo peso, por encima feto grande o macrosómico, ¿no? Entonces esa va a ser la manera de cómo yo voy a poder evaluar a mi paciente, ¿no? Al feto. Bien. Muy bien, jóvenes. Creo que hasta aquí nos quedamos. Si hay alguna pregunta. Todo claro, doctora.
bien jóvenes. Entonces, si no hay ninguna pregunta y nos quedamos, espero que haya quedado claro, para que podamos sacar la fecha última regla, la edad gestacional, la fecha probable de parto, que es la parte más importante, no dentro de la evaluación, dentro de nuestra evaluación gestacional, no, para que podamos hacer en cada control prenatal esta evaluación, ¿no? ¿Qué más? Y las maniobras de Leopold, que muchas veces ya nos estamos olvidando incluso de usar, pero tenemos que usar. Vean que por la clínica nada más podemos hasta ver el peso fetal, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos en la noche a las 9 como quedamos para poder recuperar la clase del día viernes. Bien, entonces hasta ahí, si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la noche. Gracias, doctora.